is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Praise be to God. Amen. Amen. Thank you, God. Amen. Thank you. Amén, qué bonitas las alabanzas, ¿verdad? Antes de comenzar con los anuncios, me gustaría decirles que el viernes pasado, o este viernes que acaba de pasar con los jóvenes, hablábamos de la esperanza, ¿verdad? Y le habías mencionado que hay dos tipos de esperanzas aquí. Hay una esperanza terrenal y una esperanza celestial, ¿verdad? Y una de las diferencias mayores que hay entre las dos es que es la certeza en que podemos tener esas esperanzas. Porque en una
podemos tener la confianza hasta el 99.99%, ¿verdad? A contrario que nuestra esperanza celestial, que es un 100%, ¿verdad? Y que la confianza que tenemos en nuestro Dios no falla, no tiene pierde, porque es 100%, porque está garantizada por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que un buen recordatorio que tenemos una opción, ¿verdad? Podemos tener la esperanza terrenal o la esperanza celestial, y todos tenemos esa choice, alternativa que podemos tener entre nosotros. Pero comenzando con los anuncios, todos los viernes, como saben, jóvenes, los reunimos a las 7:30 aquí en la iglesia. Además que tenemos un evento o algo así, nosotros les dejamos saber en el chat. Jóvenes, si no están en el chat, déjanos saber para que los agreguemos en el WhatsApp. Y el domingo, febrero 2, vamos a tener la presentación del hijo de la familia Cifuentes, que lo están invitando a toda la iglesia después del servicio de que se queden, porque va a haber una comida después. No se van tan rápido el próximo domingo. Y el sábado, febrero 8, a las 10:30 de la mañana, mujeres tendrán su reunión. Creo que vas aquí en la iglesia, pero para más información pueden hablar con Jessica o con la hermana Lupita, o con cada de las mujeres. Ellos tienen esa información. Y el domingo, febrero 9, a las 5:30 de la tarde, 15 Girls Plus tendrán su Bible Study. 15 plus girls tendrán su Bible Study aquí en el santuario después del servicio. También muchachitas no se van tan rápido después del servicio. Pero ahora continuamos con nuestro servicio con el hermano pastor. Iglesia de Cristo, un domingo más, último domingo de enero por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya se nos fue el primer domingo del año 2025. Y Dios está obrando, y Dios seguirá obrando, y Dios siempre está trabajando. Y en el mundo y en este país, les voy a decir una cosa: su fe va a ser probada. Y en lo que usted cree, porque nosotros no vivimos de emociones, sino de convicciones, ¿verdad? Nuestra fe es una convicción viva. Entonces, tus convicciones van a ser probadas. Y estemos firmes en el Señor. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al Salmo 90. El Salmo 90, los versículos 1 al 8. Continuamos con esta serie de darle la prioridad en nuestra vida a Dios. Él debe de ser nuestra prioridad número 1 en nuestras vidas. Salmo 90, versículos 1 al 8. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra expresa de esta manera, dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una noche de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Padre, gracias por la oportunidad de un domingo más estar en tu santuario, en tu casa, escudriñando tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo cuando permitimos que hagas la obra en nosotros. Gracias porque reconocemos que eres nuestro refugio, que eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Expresaba Pedro: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, el que está quebrantado, ayúdalo, Señor. El que está pasando pruebas, dale sumo gozo. Al que lo ha alcanzado las consecuencias de su error, de su pecado, ten misericordia de él. Pero ayúdanos a serte fiel y a honrarte, a honrar a Jesucristo, a su iglesia, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Gracias por todo. Ahora, Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, pero sobre todo nuestro espíritu, para discernir tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar.
Nosotros hemos llegado a conocer a Dios a través de nuestra experiencia. A través de nuestra experiencia con Dios lo llegamos a conocer conforme vamos orando, leyendo la palabra, congregándonos, siéndole fiel en todo a Dios. Vemos que Dios nos puede bendecir más abundantemente de lo que pensamos o creemos. Entonces, a través de esa experiencia llegamos a conocer a Dios. Pero una manera como podemos conocer a Dios y no nos vamos a equivocar es a través de su palabra profética más segura, que ya la tenemos. Tú quieres conocer a Dios como lo hizo un Moisés, como lo hizo un David, como lo hizo un José. Ve a la palabra de Dios, porque el día de hoy ya tenemos la palabra de Dios. Y cuando tú ves la palabra de Dios, nadie te puede persuadir ni engañar. Vas a conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios se ha mostrado con un amor profundo. Dios tiene un amor único que no cambia, que es excelso, es inagotable, es único. Que bien conocemos que por ese amor dio a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Pero no solamente del amor habla la palabra de Dios, de su carácter. Habla también de un Dios justo. Un Dios que es justo y que en su justicia es equitativo. Da a cada quien lo que le corresponde. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero también la palabra nos enseña de un amor, de un Dios en su carácter santo. Santo y santo. Esto refleja la perfección de Dios. Que muchos en la humanidad están viendo un Dios de amor, pero no están viendo un Dios santo. Tengamos cuidado, porque el enemigo anda engañando a la creación y si fuera necesario a los escogidos. Tengamos cuidado, porque Dios se ha mostrado como amor, justo y santo, santo, santo. Pero también la palabra nos enseña algunos atributos que nadie más tiene. Aún Satanás sabemos que es un ser sublime, Lucifer su nombre. Los adjetivos calificativos que le han dado a Lucifer es Satanás, el que se opone, el engañador, el mentiroso, el que acusa. Y el diablo, el que se opone delante de Dios. Pero Él no es tan poderoso como nuestro Dios. El único que demuestra unos atributos que nadie más tiene es Dios, en su omnipotencia. Dios es tan omnipotente que la palabra de Dios dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. ¿Has contemplado la majestad de la gloria de Dios? ¿De la creación de Dios? Pues esa creación no puede contener su gloria. Es que Dios es el Dios creador. Pero no nomás vemos a un Dios omnipotente, sino vemos a un Dios omnipresente, que mora en cada hijo de Dios. Es por eso que el salmista David decía de Dios como un adjetivo posesivo: Jehová es mi pastor. Yo no sé tú, pero Jehová es mi pastor. Pero es que también puede ser tu pastor, es que Dios es omnipresente. Está en cualquier lugar. Aún la ira de Dios se va a manifestar su omnipresencia en un lugar. Pero también Dios es omnisciente. Cuando vemos este carácter este atributo de Dios, la omnisciencia de Dios, mis hermanos, todo lo sabe. Él es eterno. Él no depende del pasado, presente ni futuro. Es por eso que cuando Él mandaba a sus profetas a profetizar lo que venía en el futuro, nunca se equivocaron. Por el atributo que Dios tiene. Cuando dice que Dios te escogió, te predestinó, es que Dios ya te había visto. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Y muchas veces nosotros no tomamos a Dios en nuestro tiempo, en nuestras vidas como prioridad, como que si Dios no es omnisciente. Como que si Dios está preocupado juntamente contigo por tu futuro. Ay, no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar. No, mi hermano, Dios es omnisciente. La palabra de Dios lo describe y lo dice. Esto nos lleva a nuestro primer punto de esta tarde. Mis tiempos, mi vida y mi futuro están en las manos de Dios. Mis tiempos, mi vida y mi futuro están en las manos de Dios. Y este salmo lo va a describir de una manera única. La omnisciencia, la eternidad de Dios, el tiempo de Dios. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los salmos más antiguos. Este no lo escribe el dulce cantor de Israel, lo escribe el siervo de Dios llamado Moisés, que nunca se levantó profeta como él, que habló con Dios cara a cara, que le pidió una y otra vez a Dios: muéstrame tus caminos para conocerte. Este Salmo 90 es escrito por este siervo de Dios, que nos va a dejar saber que el futuro de cada ser humano está en las manos de Dios. Dios lo conoce. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es que Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida. Iglesia de Cristo. ¿Sabe que hay iglesias que caminan horas para llegar a su santuario? Y a algunos les digo: hey, vamos a orar aquí 10 minutos antes, 20 minutos antes. No llegan a orar.
Pero lo impresionante es que, pastor, ¿por qué no tenemos esto? Wow. Dios merece toda gloria y toda honra. Él conoce tu futuro, tu mañana, no te afanes. Él conoce qué va a dar de sí dentro de 10 años tu vida. Solamente Él y nadie más que Él la conoce. Es por eso que dice Moisés en este cántico, en este salmo poético: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio. Recuerdo unos años atrás venía apresurado manejando. Había salido del valle a dar un taller de plantación de iglesias, no recuerdo si a la capital de Texas, San Antonio, Dallas, no recuerdo, pero yo venía de regreso, era un sábado, venía de regreso y me faltaban como 3 horas para llegar al valle de Texas cuando la radio me empezó a mencionar: busca un refugio, busca un shelter, busca un refugio. ¿Recuerdan hace unos años atrás que pasó el huracán Dana, si no me equivoco? Pero nomás pasó una colita, algo. Pero yo venía manejando y me decían: busca un refugio, busca un shelter. Pero en mi mente estaban 2 cosas. En mi mente estaba mis 3 princesas que había dejado yo en la casa, mi esposa y mis 2 hijas. Y digo, tengo que llegar a cuidarlas, Señor, ayúdame a llegar. En mi mente estaba, como era sábado, y mañana tengo que predicar, Señor, tengo que llegar. Yo no puedo buscar un refugio y quedarme aquí. Pues déjame decirte que muchas veces en la vida vamos a necesitar un refugio físico. Eso es una realidad. Como seres humanos tan frágiles, tan efímeros, tan cortos en esta vida, que a veces una noche nos puede aturdir tanto y debemos depender del refugio de nuestro Dios. Muchas veces en nuestro peregrinar en la vida tenemos que confesar y decir que el Señor es nuestro refugio. Moisés lo había aprendido. Un hombre que convivió con Dios, que primero tenía dudas cuando iba a caminar con Él y le decía que no, ponía 1000 excusas, pero después aprendió, dice: tú has sido refugio, Dios. Él no falla, fallamos nosotros en tomarlo como prioridad en nuestra vida, en nuestro tiempo, en todas las áreas fallamos tomarlo. Él no falla. Y Moisés aprendió. Y sabes que no solamente Moisés. ¿Sabes quién fue su refugio de Josué cuando fue vendido como esclavo? Imagínate si José no hubiera tenido el Dios de su padre, el verdadero Dios, el único Dios todopoderoso. ¿Qué hubiera sido de José? ¿Qué hubiera sido de José en una cárcel? En una cárcel donde está privado de su libertad. Y justamente muchos, la gran mayoría, están en la cárcel porque están pagando consecuencias de sus errores. Pero José no, era el proceso de Dios en su vida. Mas José aprendió que Dios era su refugio, como Moisés. Imagínate Jacob, el padre de José, cuando su propio hermano le quería quitar la vida. ¿Quién fue su refugio? Dios. Nosotros aprendamos que cuando el salmista, la palabra de Dios en este libro poético, este canto, Señor, tú has sido refugio, es porque es una realidad. Es una esperanza que tenemos, tanto aquí en la tierra como por la eternidad. Y no solamente un refugio físico, porque un refugio físico muchas veces lo vamos a necesitar, pero Dios nos lo ha dado. Muchas veces estamos en la comodidad de nuestro hogar, que es nuestro refugio que Dios nos ha dado. Estás con aire acondicionado, estoy seguro, estás con calefacción. El frío no te hace nada, porque Dios ha provisto una calefacción. Cuando te vas a bañar tienes agua calientita, la mayoría de la gente. Es un refugio, que tú te duermes en tu cama. Es un refugio físico que Dios ha proveído. Tú doblas rodillas y le dices: Señor, gracias por este refugio, porque las inclemencias del clima no me afectan. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera proveído un refugio físico de esa manera? Pero déjame decirte que en la vida no solamente necesitamos un refugio físico, sino un refugio emocional. Podemos tener ese refugio físico, esa casa, pero ¿cómo está nuestro corazón? Nuestra alma. ¿Ha llegado a sentir que el alma se le sale del pecho? Señor, ayúdame porque tú eres mi refugio. Es por eso el salmista que en el Salmo 23 dice: confortarás mi alma. Solamente hay un refugio donde
podemos ser confortados en el alma es en el Señor. Pero ¿qué tal un refugio no físico, emocional, espiritual, mis hermanos? Cuando la lucha viene delante de ti como hijo de Dios, la batalla espiritual, ¿quién es tu refugio? Si no estás refugiado en Dios, cuidado. ¿Qué no nos puede hacer el enemigo en nuestra mente, en nuestra alma, si no estamos refugiados en Dios? Dios hace lo imposible, pero Dios te ha delegado que tú y yo hagamos lo posible. Cuando Dios es nuestro refugio y va a venir esa lucha espiritual y estamos refugiados en Dios, obedeciendo la palabra, que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir el día malo, porque los días son malos, pero vendrá el día malo. Entonces estás en tu refugio, pero estás preparado con toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. ¡Wow! Bendita salvación. Gracias, sorprendente, el yelmo de la descanso en Cristo, y aunque me lancen y todo, tengo el yelmo de la salvación. Tengo la coraza de justicia. Y me guiará, decía el salmista, por sendas de justicia. ¿Y sabes por qué? Por amor de su nombre. Ni siquiera de ti, de mí, sino por el amor de su nombre. Él te dice, por aquí, aquí, no te vayas por otro lado porque te va a ir mal. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad. El Hijo de Dios no solamente está llamado a hablar la verdad, sino practicar la verdad, vivir la verdad, aunque el mundo diga otras cosas diferentes. Aunque este país se levantó y dijo que había diferentes géneros, que es una mentira del diablo engañando a la humanidad. Hay solamente 2 géneros. ¿Dónde lo dice, pastor? En el Génesis. El Hijo de Dios no solamente está llamado a escuchar la verdad y decir, uno se escucha, se oye muy bueno eso, wow, se oyen muy buenos esos consejos. No, pero tienes que practicar la verdad. Tienes que vivir la verdad. Defender la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Y dónde quedan las sandalias? Hey, where is my shoes? My shoes. Las sandalias del Evangelio. ¿Cuántos hemos ganado para Cristo el año pasado? ¿Cuántos vamos a ganar? Cuando tú te preocupas en tu vida y tú eres el centro y no te pones las sandalias del Evangelio, vives afanado. Pero cuando te pones las sandalias del Evangelio, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Si tú estás en tu refugio con toda la armadura y dices hasta, Satanás ahí queriéndote. ¿Y qué tal el escudo? El escudo de la fe. Por eso avanzamos. Estás todo y sigues avanzando por el escudo de la fe. Avanzas. Y la espada. La única arma, la ofensiva. Es por eso que es necesario que la tengas aquí. Acá. Es la única arma, la ofensiva, que el Hijo de Dios tiene. Dios es nuestro refugio. Él se encarga de hacer lo imposible. Pero es tu responsabilidad como hijo de Dios estar listo y estar preparado cuando arrecie el día malo. Esto nos lleva a nuestro punto número 2 de esta tarde. El Señor es tu refugio en cualquier situación. Ten la seguridad que el Señor es tu refugio en cualquier situación, emocional, espiritual, físico. Es por eso que tenemos que levantar nuestras manos y expresar y decirle, Señor, tú has sido nuestro refugio. Y no solamente de nosotros, fíjate lo que dice el salmista, de generación en generación. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que a tus hijos les puedas enseñar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha sido real en tu vida y ha sido tu refugio. No solamente les enseñes, que ellos lo puedan ver, que caminaste con Dios y a pesar de la adversidad emocional, física, espiritual, Dios fue tu refugio. ¿Y qué herencia le vas a dejar a tu hijo? De generación en generación. ¡Qué bendición!
tú no ves lo que Dios ve. Yo no veo lo que Dios ve. Él es omnisciente. Es por eso que debes doblar tus rodillas y entregarle toda tu vida a Él y tus hijos. Y por fe alcanzar a ver lo que Dios va a hacer con tus generaciones. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Ni tú ni tu descendencia. Tú no ves, pero si tú le eres fiel a Dios y tus hijos aprenden a serle fiel a Dios, ¿qué hará Dios con tus hijos? De generación en generación. Tú no alcanzas a ver, pero sí puedes discernir cuando vas a la palabra y Dios constantemente te está llamando, te está diciendo purifícate, santifícate, apártate para mí. Es que quiere hacer algo contigo y no solamente con tu generación. Es lo que dice Moisés. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. ¿Sabe que la bendición de Dios lo dice 2 veces, que abarca a millares, que abarca a 1000 generaciones? Deuteronomio 5:9 y Deuteronomio 7:9. Imagínate, 1000 generaciones. ¡Wow! Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ay, pastor, es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí, ahí está. Pero a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Qué bendición! Que nuestros hijos de nuestros hijos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pueda ser nuestro refugio y nuestra bendición. Versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios de esta manera: antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. La palabra de Dios nos deja ver la realidad del ser humano y la realidad de Dios. Cuando uno alcanza a ver esta realidad, cuando yo escudriño los salmos, estaba escudriñando esos salmos, yo miraba esta realidad, y cuando uno escudriña esta realidad, esta verdad absoluta, la verdad de Dios y la verdad del ser humano, no nos queda más que hacer lo que dijo Pedro en su segunda carta, en la primera carta de Pedro, versículos 5 y 6. Cuando yo veo la realidad del ser humano y la realidad de Dios, no me queda más que caer de rodillas, humillarme bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Estos versículos y los que continúan nos van a hacer ver la realidad de Dios versus la realidad del ser humano. Hay 2 realidades en estos 2 versículos. Versículos 2 y 3. Primera realidad, la eternidad de Dios. La eternidad de Dios aquí está plasmada. Y la fragilidad del ser humano. Y esa fragilidad es por el pecado. Pero veamos primero la eternidad de Dios. Veamos cómo Moisés en manera poética va a describir la eternidad de Dios. Es una manera poética como lo hace Moisés. Dice antes, fíjate lo que dice la palabra, antes de que naciesen los montes. O sea, antes que la tierra estuviera en luz, en parto, para que nacieran esos montes, el monte Himalaya, el monte Everest. ¿Qué monte aprendiste en la escuela? Esos montes imponentes. Antes de que esos montes nacieran. Antes que la tierra fuera formada. Fíjate la manera poética. Y formase la tierra y el mundo. Es una manera poética. Está hablando tierra, el mundo. Es lo mismo. Pero que nos quede claro en esa poesía. Antes de que esos montes tan excelsos, tan grandes, que el ser humano quiere llegar a la punta, ha llegado a la punta. Antes de que esos naciesen. Antes de que fuera fundada la tierra, el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Ese es el Dios en el cual está nuestra esperanza. Tú eres Dios. Fíjate Moisés. Para que el Espíritu Santo lo llevara a escribir este salmo, es porque Moisés tenía una comunión muy estrecha con Dios, el amigo de Dios. Antes de que naciesen esos montes, que empezaran a crecer.
que la tierra fuera formada. De los siglos, tú eres Dios. ¿Hemos llegado a meditar así en nuestra vida? Y darle la excelencia a Dios. Tú eres Dios. Aquí no había nada, estaba desordenado y vacío, pero tú ya eras Dios. Esto conlleva 2 puntos. Dios no tiene principio ni tiene fin. Esa es la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni tiene... No nos podemos imaginar y decir, oh, Dios en un momento empezó a decir, no, Dios es eterno. ¿Y tendrá fin? No, Dios es eterno. Eso conlleva que Dios no fue creado. Dios es creador. Pueblo suyo somos, decía el Salmo, ovejas de su prado, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pueblo suyo somos, ovejas de... Él es el creador. Pero no solamente es nuestro creador, es nuestro Padre. Y cuando tú lo amas, tu espíritu clama, Abba, Padre. Papito, aquí estoy. Él es eterno. Mis hermanos, esto me lleva a pensar cuando yo veo y analizaba estos versículos, lo bueno y excelso que es Dios con nosotros. Nosotros siendo seres tan frágiles, y el Dios que ha existido desde antes que fueran formados los montes, nos ama. Nos ama. A cada uno que estamos aquí sentados, personalmente. Y como familia, Dios tiene un propósito. Si tú lo buscas y tú le eres fiel a Dios, Dios trabajará contigo y tu familia. No se trata solamente de ti, sino los que vienen atrás de ti. La segunda realidad que nos muestra la palabra de Dios es la fragilidad del ser humano. Aquí en este texto bíblico no solamente vemos la eternidad de Dios, sino vemos la autoridad y la soberanía de Dios sobre el ser humano que cayó en pecado. Cuando dice la palabra de Dios en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El único que puede quebrantar un corazón tan duro, un corazón de piedra y poner en nosotros un corazón de carne, el único que nos puede quebrantar, si nosotros permitimos, es Dios. Es Dios. Y dice el salmista, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Es una realidad. Cuando nosotros nos convertimos y Dios va quebrantándonos, trabajando en nosotros, no fuimos nosotros. Bien sabemos que fue el Espíritu Santo quien nos convenció y nos llevó al arrepentimiento. Y Dios sigue trabajando en quebrantarnos. ¿Qué dice la palabra? Tú el alfarero, yo el barro soy. Y Moisés lo sabía. Al Hijo del Hombre lo vuelves, lo quebrantas, solamente Dios necesita un corazón y dice, Señor, aquí estoy. Pero dile, Señor, aquí estoy. Algo que yo he aprendido a través de mis años con Dios. Señor, aquí estoy, pero ten misericordia de mí, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que quieras, pero ten misericordia de mí. Cuido mis palabras, como dice Eclesiastés, porque Él está en su trono santo y yo soy, Señor, aquí estoy, pero ten misericordia de mí. Sigue trabajando en mí, pero Dios siempre quiere que el ser humano se vuelva de su maldad, que no muera. El profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 11, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Diles, dice el profeta de Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, wow, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Pero el deseo del corazón de Dios, fíjate lo que dice la palabra, Él quiere llevarnos, quebrantarnos, no solamente convertirnos, quebrantarnos, moldearnos. Al impío dice, hey, y le hablaba a su nación, es que el que mejor nos conoce es Dios. ¿De qué pie cojeamos? De nuestra tendencia de pecado. Esa es la fragilidad del ser humano. Dios siempre clamando que nos volvamos y lo encontraremos en Él misericordia. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Quién no se sabe este versículo? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, buscaren mi rostro, se convirtiendo en sus malos caminos, entonces yo iré, dice Dios. Y no solamente va a oír, dice, desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces que Dios sea nuestra prioridad? Pero Dios siempre está, vengan, aún como hijos de Dios, tenemos que llegar constantemente. ¿Acaso primera de Juan 1:9 no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y entra primera de Juan 2:1, si alguno de vosotros pecara, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y el justo por la fe vivirá, puesta en Cristo Jesús. Siempre Dios desde el Antiguo Testamento hablándole a su pueblo y ahora también a su iglesia. ¿Recuerdan al profeta Isaías cuando decía, si tus pecados fueran rojos como el carmesí? Isaías 1:18. Vienes a mí, estemos a cuentas, yo puedo volverlos como la blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la realidad del ser humano, querida iglesia. Esa es la realidad del ser humano que nos lleva a nuestro punto número 3 de esta tarde. La grandeza de Dios y la fragilidad del hombre. El pecado. ¿Qué nos vuelve tan frágiles? El pecado, iglesia de Cristo. Que constantemente Dios nos está llamando a convertirnos de nuestros malos caminos. Versículos 4, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 5, los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece, crece, y a la tarde es cortada y seca. Aquí vemos otra realidad del ser humano y de Dios. La realidad que vemos de Dios es que Dios es el Señor del tiempo. Como Dios es eterno, Dios es el Señor del tiempo. El tiempo no está sometido, Dios no está sometido al tiempo. El tiempo está sometido a Dios. Y vemos la fragilidad nuevamente del ser humano, que dice la palabra de Dios, Moisés lo entiende, dice, el ser humano es efímero, es frágil, es un ser mortal, que un día va a morir. Tarde o temprano, pero más temprano que tarde. Y nosotros, ¿sabe que eso lo logró entender Salomón al final de su vida? En todo lo que me ha afanado, dice, no sé si el que viene atrás de mí va a ser sabio, no lo sé. Lo único que sé es mejor disfrutar lo que Dios me va dando. Y al final dice, no hay necesidad de leer muchos libros, teme a Dios. Aquí está poniendo dos realidades, que Dios es Señor de los tiempos y lo corto de la vida que es del ser humano. Tarde o temprano vamos a morir, pero más temprano que tarde. ¿Y sabes qué? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono de gloria, siendo un Dios eterno. Jesucristo no cambia, no hay sombra de mudanza ni variación en Dios. Dios es el Señor de los tiempos. Primera realidad que vemos, Dios es Señor de los tiempos. Es necesario entender esto, no solamente razonalmente, no solamente como un sentimiento, sí, pues es verdad que para Dios un día son... No, es necesario llevarlo a nuestro espíritu. Porque cuando tú en verdad llevas esto a tu espíritu y el Espíritu Santo te convence que Dios es el Señor de los tiempos, que 1000 años para Él es como una noche o como la vigilia, y tú logras entender eso, ya no te afanas del tiempo, Dios es tu prioridad. 24 horas al día, y muchas veces no le das ni el día del Señor. Cuando logras entender esta realidad de la eternidad de Dios y que Dios es el Señor del tiempo,
Dios no está sometido al tiempo, el tiempo se somete a Dios, el cronos. Dios es eterno, Él es rey sobre el tiempo. Y si Él es rey sobre el tiempo, aprende esto y que Dios sea nuestra prioridad. Y hallarás descanso en vuestras almas. ¿Porque usted lo dice, pastor? No, porque Él es el rey del tiempo, de la eternidad. Él no cambia. Toda buena dádiva, todo en perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él no cambia. Para que podamos comprender esta idea, Moisés en una manera poética nos deja saber, 1000 años es como el día de ayer. ¡Wow! ¿Te das cuenta la magnitud para ti, para mí, lo que tiene una década? 10 años, dice uno, ¡wow! Un siglo, un centenario, 100 años, dices, ni voy a vivir. Pero ahora 1000 años. Y que en el tiempo de Dios, Moisés lo pone de esta manera, es como el día de ayer, 1000 años. ¡Wow! Lo que hiciste ayer en el reloj de Dios, ya pasó 1000 años. What did you do on yesterday? Ahí lo dije bien. What did you do on yesterday? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo te paraste? ¿Tu prioridad fue Dios en orar? ¿En meditar en un texto? ¿Qué hiciste ayer? Pero bueno, lo que hayas hecho, si recuerdas, para Dios son como 1000 años. ¡Wow! Es que la palabra de Dios nos lo pone de diferentes maneras para que podamos comprender la magnitud de la excelencia y la grandeza de Dios. Lo que tú hiciste ayer, para Dios son 1000 años, dice el Salmo. ¡Wow! Nos conviene tener por prioridad a Dios, ¿verdad? Todo lo que ves en la tierra lo hizo en 6 días. Y para poder entender esta realidad de la eternidad, que Dios es el Señor del tiempo, nos vuelve a decir, y 1000 años es como la vigilia de la noche. ¡Wow! Es como la vigilia de la noche. Cuando estuviste dormido, si dormiste 5, 7, 8 horas, para Dios pasaron 1000 años. Ese es Dios. Cuando logramos entender esta realidad, vemos a Dios de una diferente manera. Va a ser el número 1 en nuestras vidas. Cuando Pedro, conociendo esta palabra, el Espíritu Santo lo lleva en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, este versículo que muchos conocen, 1000 años para Dios es como un día y un día son como 1000 años, pero fíjate lo que dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, Señor ya ven, pero falta un día, 2, faltan 2000 años, y 1000 años como un día, Señor ya ven, no, pero 1000 años es como, ese es Dios. Y nosotros viendo el reloj, ya no me da, el reloj. Hay que venir delante del que es Señor del tiempo. Él nos ha dado días y meses y años en la tierra que Jehová nuestro Dios nos dio. Aprovechemos el tiempo sabiendo que Él es nuestra prioridad y veremos la vida de una manera diferente. Ese es Dios. Pero fíjate la fragilidad del ser humano. En manera poética hace esta comparación Moisés de lo que es Dios y de lo que eres tú, de lo que soy yo como ser humanos, tan frágiles. La fragilidad del ser humano, y esto lo hace el pecado. ¿Sabes que el pecado, cuando Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, en la mente de Dios no estaba que tú y yo íbamos a morir? No estaba que en un momento, no sé de qué vamos a morir, si nos dé una pulmonía y estemos ahí, no sé, o vamos a morir en paz de vejez, no lo sé, nuestros órganos se cansaron, no lo sé, pero en la mente de Dios no estaba la muerte. Pero por el pecado, Dios Trino hablando dice, wow, ahora el hombre es uno como el nuestro, conoce el bien y el mal, tiene una conciencia, y el mal en esta creación caída lo va a atrapar. Fíjate el amor de Dios, hay que sacarlo de ahí para que no viva así para siempre. Le fallamos a Dios y todavía en su misericordia dice,
No, la maldad nos iba a alcanzar en diferentes maneras. Pastores, que tuve un accidente, pastores con una enfermedad, pastores que un terremoto, pastores me afligen. La maldad en su diversidad. Y el ser humano fue consciente. Y eso nos llevó a ser seres mortales aquí en la tierra. Seres de corta duración, efímeros. Génesis capítulo 3, versículo 22. El pecado nos hizo a que fuéramos tan cortos como la hierba del campo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, platicando y dialogando la divina Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Wow. ¿Te imaginas? Yo sé que la vida en Cristo es hermosa, pero aún pasamos tribulación aquí. Aún pasamos angustia, aún pasamos prueba, aún pasamos consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado. Y Dios en su misericordia dice, hey, saquémoslo. Eso nos llevó a que tú y yo tuviéramos unos días cortados aquí en la tierra. Y es lo que dice Moisés. Dios es el Señor de los tiempos, es eterno, pero tú y yo somos efímeros. Ponte listo. Y en manera poética nos deja saber que somos tan pasajeros como el torrente de agua, como la corriente de agua. ¿Ha visto un río cómo va? Y va el agua. Y se fue lejos, lejos. Y ahí viene más. Así somos nosotros. En un momento pasamos en ese río de la vida. Pero atrás viene el más. Y ya no hay memoria de nosotros. Y así. Esa es la brevedad de la vida. Estemos cerca de Dios. Y luego dice, como un sueño. Imagínate, esa es la vida, como un sueño que tuviste. Soñar. De repente naciste, wow. ¿Cómo te llamas? Yo iba a decir un nombre de un siervo de Dios. Cristian Navarrete. Y nació Cristian Navarrete. Es como un sueño su vida. Así es la corta duración del ser humano ante la grandeza de Dios. La vida es como un sueño. Puede ser un sueño tan hermoso que terminamos cantando la alabanza Amazing Grace y cuando esté a punto de partir, aquí estoy, Señor. O puede ser un mal sueño. Si malgastamos ese sueño de la vida en nuestros deleites y pecados. La vida es como un sueño, pone Moisés, como la hierba. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Como la hierba. Que ahí está, se seca, la cortas, la pones, le prendes cerillo, se volvió cenizas. Aquello que era tan verde, tan espléndido, tan frondoso, dejó de existir. Y dice la palabra que así es el ser humano, tan corta duración, tan efímero, tan corto, que Santiago dice que la vida es una neblina. Y es la realidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí recordamos cuando teníamos 6 años? Yo me acuerdo cuando me mandaron a la primaria. Hermanos, si ya tengo 52. Long time. Y parece que fue ayer. Esa es la realidad de la vida. Esto nos lleva a nuestro punto número 4 de esta tarde. En nuestro corto tiempo aquí, aprendamos a depender de Dios. En nuestro corto tiempo aquí, aprendamos a depender de Dios. Si tú reconoces que Dios es el Señor del tiempo y encomiendas a Jehová tu camino, ten la seguridad que Él hará. Dios no se equivoca. Él gobierna sobre la línea del tiempo. Y si tú vas alineado a Él y encomiendas a Jehová tu camino, Él hará. Él no se equivoca. Versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios en el versículo 7 y 8. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Bien decía que el día de hoy es interesante cómo el ser humano está viendo a Dios. Si tú eres observador, sabes discernir los tiempos, tienes la sabiduría de Dios, porque tienes una comunión con Dios, eres temeroso de Dios, le pides a Dios que te dé sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche. Y tú empiezas a examinar cómo la creación de Dios y muchos que se dicen siervas o siervos de Dios, o la iglesia de Dios,
tú te vas a dar cuenta que están observando a Dios de una manera muy atenta y están agradecidos con Dios y lo alaban de esa manera. Que Dios es un Dios lleno de amor, eterno y excelso. Que Dios es paz. Y miran así a Dios. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos lo predican desde un púlpito y nada más de esa manera. Y Dios es amor. Y como Dios es amor, defienden el pecado de esa manera. De lo que Dios escribió aquí, no, es que Dios es amor. Es que Dios es paz. Una mujer que se atrevió a hablar desde un púlpito diciendo que hay niños gays, niñas lesbianas que están sufriendo, ¿con qué autoridad le pone un adjetivo calificativo a un niño o a una niña? Es un niño o una niña solamente. No le ponga si es un niño gay. No, solamente hay de dos. Hablando de una perversidad que Dios aborrece porque Dios no nos formó así, pero sobre todo atacando a seres inocentes. Cuando Dios dijo, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, es que ellos son inocentes y abusan de su inocencia. Y hablando, hay niños gays, niñas que están sufriendo. Y alguien dijo por ahí en la tele, es que ella estaba hablando en nombre del amor. No saben lo que es el amor de Dios. No lo saben. Es que no fue ella quien habló, fue Dios quien habló. No. No nos engañemos. Cuando va en contra de la palabra de Dios, no es Dios quien está hablando. El profeta no hablaba lo que él quería, hablaba lo que Dios le decía. No podemos cambiar la palabra de Dios. No te echarás con varón. Toda la palabra de Dios, ni los afeminados, ni los que roban, ni los que hurtan, todos aquellos que quieren practicar una vida de pecado, no heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos, iglesia. No podemos ver a Dios solamente de esa, Dios es amor. O sea, es que Dios es amor, es que estaba hablando del amor y la paz. No tienen ni idea de lo que es el amor y la paz. El amor y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Por amor de Dios, vayamos a las Escrituras. El amor no es esa aberración de los que ellos que le querían hacer a esos niños. Eso no es amor. No conocen lo que es el amor. El amor verdadero es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, viene la majestuosa santidad de Dios a habitar entre nosotros y nos da ese poder de amar en pureza, en verdad y tener la paz de Dios. Pero están vendiendo el día de hoy un Dios que solamente es amor. No nos engañemos, porque la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza. Y tú y yo sabemos amar, pero tú y yo también sabemos poner justicia en nuestra casa. No nos equivoquemos. Cuando tu hijo o tu hija no hace algo que tú le indicaste 1, 2, 3 veces, te llegas a enojar. No le dices, mamacita, yo te voy a, porque yo soy puro amor. No. Llegas a mostrar una justicia y a veces no solamente la justicia, llegamos a irarnos, a enojar. No nos engañemos. No nos burlemos de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No físicamente, sino hay un espíritu, una conciencia que nos enseña el bien y el mal. Aún en cosas pequeñas que nuestros hijos transgredieron un mandamiento en nuestra casa, no le decimos, mijo, no, hay veces que nos hemos llegado a irar y hemos disciplinado a los hijos. Un enojo. ¿Por qué vemos a Dios? No nosotros. ¿Por qué la gente quiere ver a Dios nada más? Dios es amor. ¿No sabes que fuimos creados así más? Pero cuando les pasa algo, reclaman su justicia y se llegan a irar. Pero piensan que Dios no se enoja ni se rebela contra el pecado. Cuando Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, es que Dios es espíritu y verdad. Y nosotros, dentro de nosotros, aunque esa imagen fue quebrantada, cuando llegamos a crecer sabemos el bien y el mal. Es por eso que Dios dice, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Elige el día de hoy. Es donde entra tu libre albedrío, que el Espíritu Santo te convence y decir, Señor, el camino de la vida. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cuando hablan en nombre de Dios,
Dios es amor, pero también Dios es justicia, pero sobre todo Dios es santo. Y aquí nos lo deja saber claramente en estos dos versículos. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Cuando las maldades llegan delante de Dios, no va a quedar otra cosa más que Dios no va a mostrar amor, va a mostrar una ira y un enojo, una ira santa. ¿Sabes que tu ira o mi enojo muchas veces nos podemos equivocar? Siendo sinceros. Yo muchas veces tengo que volver con mi esposa y decirle, amor, perdóname. A mis hijas perdónenme, hijas, y platico con ellas. Pero aunque tu ira fuera justificable, airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Pero la ira santa de Dios que está mostrando aquí el salmista, que cuando nuestras maldades llegan delante de Él, con tu ira somos turbados. Es un Dios vivo y poderoso, que sigue siendo santo. No nos olvidemos, iglesia de Cristo. ¿Hemos decidido seguir a Cristo o hemos decidido seguir la corriente de este mundo? Esa es la ira de Dios. ¿Y sabes por qué no hemos sido consumados? Por nuestro Señor Jesucristo. El Cordero inmolado que tanto cantamos, ve el Señor Jesucristo, el Padre ve a Jesucristo. Tengamos cuidado. Por eso decía Pedro, no te preocupes de la venida del Señor, para Dios 1000 años es como un día. Y no te preocupes, sino que Él es paciente para que procedan al arrepentimiento. Está esperando el Señor, en su paciencia, en su majestad ese amor. Pero un día la ira de Dios va a ser revelada contra todo aquel que no quiso escuchar de Cristo. Tengamos cuidado, porque es lo que dice Moisés, dice, cuando nuestro pecado, nuestra maldad llega delante de ti, tu ira, somos turbados. ¿Sabía que en un momento a Moisés le estaba quitando hasta la vida? ¿Sabe quién intervino? La esposa. Por eso usted debe de amar a su media naranja, siempre tenerla cerca. Lo que usted no ve que ella vea, diga, vamos a orar. Porque la mujer sabia edifica la casa. Cuando el hombre ahí anda medio, dice, vamos a honrar a nuestro Dios. Yo sé que el Cordero nos ha cubierto, pero no por eso vamos a pecar. Punto número 5, que de esta tarde, punto final. El punto número 5 es, el enojo o la ira de Dios es santa como Él. El enojo o la ira de Dios es santa como Él. Entre comillas, perfecta. Con esto termino, querida iglesia. A ti y a mí, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque dice la palabra que todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Quien pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros fue Jesucristo. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, que dice Juan Pablo, que la ira de Dios no vendrá sobre nosotros de esa manera. Pero todo aquel que no quiso oír de Cristo, que rechazó al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que lo rechazó, que una y otra vez se le dio el Evangelio, el Espíritu Santo trabajando alrededor de él, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio, y no quisieron aceptarlo. Un día van a ver esta ira. No nos equivoquemos, iglesia. Todo aquel que practica el pecado, que decida vivir en esa práctica de pecado y no rendirse a Jesucristo, no le espera más que la ira de Dios. La omnisciencia de Dios va a estar en un lugar, su ira, llamado infierno. ¿Porque Él es malo? No, Él es bueno. Dio la salvación a través de Jesucristo. Pero qué bueno que tú y yo no vamos a ver esa ira. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, pero gracias doy al Padre por Jesucristo. Pagó mi deuda. Pastor, y nosotros ya vivimos bajo la gracia, sí, pero no abuses de la gracia. No abuses de la... Hay pecados, de hecho. Si hay una tendencia de pecado, se la tenemos que entregar al Maestro de Nazaret.
Señor, aquí estoy. Arranca de mí esto que no te agrada, pero ten misericordia de mí, hijo de David. Hay pecados, de hecho, pero qué triste, ¿no? Los pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una vez, pastor. Dos veces, 3. Qué triste, ¿no? Que el cuerpo de Cristo que nosotros somos, tenemos que apoyar al cuerpo para cumplir la misión y visión. Tengamos cuidado. No abusemos de la gracia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, nos anima a no abusar de esa libertad que nos ha dado Jesucristo. Porque la ira de Dios no se va a revelar de esa manera, pero sin una disciplina, dice el libro, la carta a los hebreos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡Wow! ¡Ahí voy! ¡Ahí le voy a dar! En ninguna manera, dice la palabra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La ira de Dios se revela cuando nuestra maldad. Gracias por Jesucristo. Pero no abusemos de la sublime gracia. Yo sé que si estamos aquí es porque amamos a Dios. Reconocemos la santidad de Dios, la justicia. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pongámonos de pie. Y vamos a orar y dele gracias que no va a haber la ira de Dios en ese lugar llamado infierno. Pero también hay que decirle que si hay algo en nosotros, que nos ayude a dejarlo, que tenga misericordia de nosotros, pero sobre todo dele gracias que ha sido tu refugio, y si decides seguirle, será el refugio de los hijos de tus hijos. Padre, gracias, Señor. Hermoso salmo, un salmo tan antiguo que le dices a tu amigo, al profeta que jamás se levantó profeta como él, que tuvo la bendición de ver a Dios cara a cara. Gracias, Señor, porque pase lo que pase, nuestra esperanza está en ti. Eres nuestro refugio físico, emocional, sobre todo espiritual. Guarda tu iglesia universal de Cristo. Guarda tu iglesia Bethesda, Señor. Guárdala, Señor. Yo sé que vienen momentos de cambios, pero tú nos puedes guardar, Señor, conforme a tu misericordia, a tu voluntad. Guarda a aquellos que te han honrado y te quieren honrar tu santo nombre. Aún aquellos que se han equivocado, ten misericordia, Señor, conforme a la multitud de tu gracia. Al que está cansado, dale las fuerzas como las águilas, Señor. Esas fuerzas como de búfalo. Si estamos cansados y cargados, hay que obedecer el mandato, que vengamos a ti y llevemos tu yugo. Gracias porque has sido bueno de generación en generación. Pero esta generación, llamada a la iglesia Bethesda, está llamada a ir a más, a llevar a los hijos de nuestros hijos a que se rindan a ti, a que no sigan a un mundo pervertido, que te sigamos a ti, reconociendo que eres el Dios eterno, el Dios de los tiempos. Queremos decirte que nuestra prioridad eres tú. Pero si hay alguien aquí que nunca ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y esa ira puede venir ante ti, pero dice su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Ya después vendrá solamente el juicio. Si estás el día de hoy y nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. O si me estás viendo a través de las redes sociales o nos vas a ver, hoy está el regalo de la salvación a través de Cristo.
Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repite esta oración ahí en silencio, donde quiera que estés, o si estás aquí en el santuario en silencio, repite esta oración y dile: Padre, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi maldad, pero reconozco que mandaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Sigamos orando, iglesia. Agradézcale a Dios por su fidelidad y refugio. ¿Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy la hizo? ¿Hay alguien aquí? Voltéeme a ver si hoy la hizo alguien. Voltéeme a ver si hoy alguien hizo esa oración. Padre, te agradecemos porque eres un Dios eterno. Señor, ayúdanos siempre a caminar contigo, a seguir los pasos del Maestro de Nazaret. Y precisamente en el nombre del Maestro de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Se pueden sentar. Amén, amén. Bonito fin de semana, ¿verdad, hermanos? Amaneció un poquito más calentito. Ya ven que Dios es bueno. Y ahí nos demuestra estos días fríos, pero también estos días calentitos. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por este día, Señor, que nos regalas, que nos das con tu gracia, Señor. También te pedimos por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que te damos gracias por este por esta semana que termina y por esta semana que va a comenzar, Señor. También te pedimos por estos diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos que los bendigas y que sean para el crecimiento de tu iglesia. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, puestos de pie para una última alabanza. Cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
escogiste, Padre, antes de conocernos, antes de que hubiéramos nacido, Padre. Y aún sabiendo que somos pecadores, tú nos salvaste, Padre. Te pido que vayas con nosotros en esta semana, que nos bendigas y que nos ayudes a ser más como tú y menos como nosotros, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos.